Nuestra Sierra, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Loja, hoy en el Pósito con una importante cita, una cita editorial con la presentación de un libro que me parece que tiene mucho que ver con los medios y con la actualidad que estamos viviendo, ¿no? Totalmente cierto, Juan. Si hace una semana estábamos aquí con nuestro compañero Antonio Lara, que también pertenece dentro al gremio de la educación, hoy no es menos, y estamos aquí acompañados de José Antonio de la Rubia, un compañero de Vías Virgen de la Caridad, y como no podía ser de otra manera, en este libro se tocan temas muy de actualidad y temas que tienen mucho que ver con nuestros jóvenes, con nuestros tutelandos, vamos a decirlo así, y con temas tan actuales como pueden ser las redes sociales, como puede ser Internet, como puede ser el móvil. Estamos acostumbrados en estas presentaciones editoriales a tener sobre todo novelas y algún que otro relato de poesía, pero no estamos tan acostumbrados aquí en el Centro de Iniciativas Culturales El Pósito a hacer presentaciones de ensayo, y creo que es un alarde, es algo que nos maravilla el poder tener también aquí textos como el que aquí tenemos delante y como el que nos puede enseñar y nos puede ilustrar muchísimas cosas que nos conciernen, sobre todo que conciernen a esa juventud del siglo XXI, como le vengo a actuar. En un lenguaje que al principio, cuando he dicho ensayo, nos puede parecer un poco durillo, pues no, yo creo que incluso hay pasajes del libro donde pueden tocar hasta lo humorístico, puede tener ese toque que yo conozco perfectamente a José Antonio, cómo trabaja en clase, y yo sé que dentro de la seriedad que impone su asignatura, su materia, filosofía, historia de la filosofía, y yo puedo de primera mano hablar por sus alumnos, por mi hijo, que ha empezado también como alumno suyo, que dentro de esa seriedad que impone esta materia está también el toque humorístico, el toque sutil que José Antonio sabe darle a todos estos temas. Sin duda, hoy una jornada doblemente especial por la vinculación que tiene con Loja, por esa presentación de una novedad editorial. ¿Y qué le diría a la gente que si no ha podido venir o no puede venir a esta presentación, acerca de la conveniencia de adquirir ese libro y poderlo leer tranquilamente en casa? Por supuesto que yo he podido leer algunos pasajes totalmente y me he quedado maravillado de cómo nuestro compañero José Antonio toca esos temas. Así que, como son temas tan actuales, temas tan importantes de nuestros jóvenes, y no tanto ya de nuestros jóvenes, porque ya más de uno de los mayorcitos también nos enganchamos un poquito al dichoso móvil, al dichoso WhatsApp, con lo cual no vendría mal que esas líneas que están enfocadas a lo mejor a la juventud también nos las podamos aplicar a algunas personas mayores, con lo cual recomendaría mucho la lectura de este libro, de este ensayo, porque de él podremos aprender muchísimas cosas. Ya no solo he dicho que para la educación de nuestros hijos, sino que para nuestra propia educación. ¿Cuántas veces decimos en los centros educativos que tenemos que empezar por los padres, que tenemos que empezar por dentro de esa comunidad educativa, por los padres, para que ese engranaje de padres, profesores, hijos, personal de administración y servicios funcione como un todo, como una verdadera máquina que esté muy engranada? Entonces, los padres forman, como acabo de decir, muy buena parte de ese equipo, de ese engranaje, y así que, como muy bien apunta, yo sugeriría que no solamente sea un libro que lo lean los jóvenes, sino que también tutelando a esos padres que tienen tanto que ver en la educación de los hijos, puedan sacar muchas conclusiones de este libro. Y conociendo igualmente cómo es José Antonio y cómo aporta no solamente la materia, la asignatura de Historia de Filosofía, sino que también en cuarto, cuando se da la materia de Ética, incluso la materia de Ciudadanía, exactamente, que también ha impartido algún que otro año, sí, varios. Ahí es donde se le inculca a los alumnos esos valores tan importantes para que la educación vaya siempre a más, y esos valores que a veces en nuestra sociedad del siglo XXI echamos muchas veces de menos en los jóvenes, sean fruto y aprendan mucho de estas líneas, de las líneas de este ensayo que tenemos aquí delante.
Pues vamos ya que sea el propio autor quien hable de su obra, de ese ensayo, que según lo decía el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Loja, evidentemente tiene todos los pormenores y todos los valores de un ensayo, pero tiene también la virtualidad, la ventaja de que es accesible con un lenguaje cercano a la población, ¿no? Sí, eso es una de las características del libro. Por un lado, he pretendido hacer un ensayo académico, lo cual conlleva sus relativas servidumbres, por ejemplo, bibliografía, ¿no? He manejado muchísima bibliografía y en ese sentido he intentado ser serio. Pero también, en cuanto a la forma, he intentado hacer un ensayo que tuviera un lenguaje más o menos accesible. Lo he ilustrado mucho, que es uno de los elementos característicos del libro. Y bueno, es un fruto de muchos años de trabajo, más de 10 realmente, ¿no? Y yo creo que, bueno, dentro de lo que cabe he intentado hacer un texto más o menos iconoclasta, que de alguna manera atacara determinados tópicos que hay en torno a la relación entre los medios de comunicación y el público. Es decir, yo creo que realmente quien domina la sociedad es la opinión pública y no los medios de comunicación no vuelven idiotas a la gente, en todo caso sería más bien a la inversa, ¿no? Como dice Humberto Eco. He tratado muchos temas distintos. Aquí se habla desde Internet, la opinión pública, el terrorismo, se habla del problema del velo islámico. De alguna manera he intentado tocar temas morales y ver cómo se manifiestan en los medios. Entonces, pero bueno, yo estoy contento, creo que es un ensayo bastante accesible y que de alguna manera me enseña. ¿Cómo surgió esa idea hace 10 años de escribir esta obra? Bueno, al principio, lo voy a contar ahora un poco en la presentación. El tema era, digamos, cuando se habla de crisis de valores, ¿a qué se está refiriendo la gente? ¿Qué es eso? Y de alguna manera si eso es cierto o no es cierto, ¿no? Luego se cruzó ese tema con, digamos, mi tesis doctoral. Yo la hice en el Departamento de Lógica de la Universidad de Valencia y de alguna manera ahí se trataba de estudiar la comunicación y el lenguaje. Entonces, hace pues unos 10 años o así, empecé a trabajar con las dos cosas, cómo se relacionaba la moral con la comunicación. Y de repente me vi metido en un estudio sobre la televisión. Mi tesis era de filosofía del lenguaje y yo no hablaba para nada del mundo visual ni de la televisión. Pero de alguna manera me fui metiendo, leyendo cosas en la televisión, grabando programas de televisión, especialmente grabando telediarios. Y luego también, a medida que iba haciendo eso, pues iba leyendo bibliografía. Y bueno, ocurre lo habitual, un libro te lleva a otro, te lleva a otro, y al final no puedes escribir de todo el tiempo que pasas leyendo, ¿no? Y acabé terminando con las redes sociales, internet y la opinión pública, ¿no? Entonces, el último capítulo del libro realmente es un capítulo político, que es hecho también un poco al calor de todo lo que ha pasado estos años aquí en España, ¿no? Pero bueno, de alguna manera empezamos con la moral, terminamos con la política y entre medias pues pasamos por los medios de comunicación. Decía usted que es una obra iconoclasta. Sí. También tiene esa vis de que aborda con un lenguaje determinado ciertos temas que a veces se cogen con pinzas y que son pues no tan políticamente correctos como pudiese esperar, ¿no? Yo, por ejemplo, en cierto sentido se puede decir que hago una defensa de la cultura visual, ¿no? Y entonces hoy en día eso es lo malvado, lo criticado. El título es irónico, porque resulta que las pantallas malignas no lo son tanto. Fondo, ¿no? Son como una especie de decoración social, ¿no? Ahí está. Y sí, yo creo que se dicen muchas tonterías especialmente sobre la televisión. No hay que hacer juicios sumarios, categóricos, tajantes, ni sobre el estado moral de la sociedad, ni sobre la condición de los medios. Creo que hay que ser un poco más sutil, más matizado, ¿no? No todo es blanco o negro, eso es lo de la lógica. No existe solamente blanco o negro, existen muchos matices intermedios. Evidentemente supongo que no llega a ninguna moral final, como haciendo moralina, sino... Pero ¿cómo queda la sociedad desde el punto de vista de este libro, del análisis de los comportamientos, de las actuaciones y de ese mestizaje con los medios? Buena pregunta. La sociedad no queda mal, en cierto sentido no queda mal. Yo creo que existe un progreso moral. Yo no cambiaría este tiempo por ningún tiempo pasado. En cierto sentido creo que la sociedad se mueve hacia adelante, ¿no? Hay ciertos aspectos en los cuales la sociedad va hacia atrás, ¿no? O hace lo que Vico llamaba corsi e ricorsi, avanza como dando vueltas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que se está perdiendo el sentido de la responsabilidad, ¿no? Creo que se está minusvalorando la libertad. Vivimos en sociedades que son muy libres en ciertos aspectos, pero en otros quizá no tanto, ¿no? Pero en general yo creo que la sociedad va hacia adelante. Otra cosa es que
digamos, creo que hay determinados sectores más o menos amplios de la opinión pública que están echando a perder en cierto sentido los medios de comunicación, ¿no? Yo ahí sí que haría una crítica, ¿no? Especialmente de televisión, prensa, ¿no? Me parece que son simplemente divulgadores, son medios de entretenimiento, por así decirlo, ¿no? La gente lee la prensa y lee la televisión porque quiere ver reflejados los valores que tiene, pueden leerles un poquito, ¿no? Y es esa audiencia, esa opinión la que está modificando el curso de los medios, especialmente de la televisión. ¿Y qué papel quedan esos circos mediáticos que se utilizan tanto y tanto hasta la sociedad con los falsos debates en televisión? Efectivamente, quedan bastante más, ¿no? Porque es que incluso yo una de las tesis que sostengo en el libro es que la verdadera telebasura son los telediarios, no son lo que se llama telebasura. La gente dice la televisión es basura, salve el Esteban, todo eso. Esos son programas de entretenimiento que no ocultan su condición de entretenimiento. Es decir, la gente lo ve pues, para pasar el rato. Digamos, hago una crítica que me parece más peligroso de aquellos programas que pretendiendo aparentemente ser serios y de fondo son programas de entretenimiento, ¿no? Por eso hay un análisis en el libro sobre los telediarios. Yo pongo muchísimos ejemplos de noticias, de cómo en realidad pues, son, por ejemplo, o publicidad encubierta, ¿no? O simplemente un puro entretenimiento, metiéndole miedo a la gente, pero a la vez ofreciéndole una especie como de salvación, ¿no? La gente pero en el fondo es todo bastante ganado, ¿no? Por eso hago más una crítica, no tanto a la telebasura estándar como a la televisión normal, que en el fondo también es cierto sentido de telebasura. Un libro, por tanto, que sería de necesaria lectura para tener una presencia más crítica ante esos medios y ante ese tratamiento, ¿no? Yo creo que sí, porque en general los libros que tratan de la televisión son bastante tópicos. Yo hago aquí un repaso de la bibliografía de literatura sobre la televisión, ¿no? Y toda es bastante superficial. Es decir, no encuentro, yo solamente hay un libro que es un poco uno de los pilares de Raúl González Ferris, que es un señor de la Universidad de Gente, que es el único libro que yo creo que rompe con los tópicos sobre la televisión, ¿no? Pero el resto siempre es lo mismo. Y además son libros que han fallado en sus profecías, ¿no? Porque de alguna manera decían que la televisión acabaría con la sociedad, pero ahora estamos viendo un nuevo medio que realmente está acabando con la televisión, que es Internet. No hay más que verlo en la juventud. Los jóvenes están más en Internet que viendo televisión. Vaya, por último, José Antonio de la Rubia, un aspecto más temático. ¿Cómo podemos conseguir el libro? ¿Dónde? El libro se consigue comprándolo a mí. Es una obra muy modesta, hecha artesanalmente, como algunas cervezas que circulan por ahí, que uno se lo tiene que comprar que lo hace, ¿no? No las encuentras en el Carrefour. Pues esto se me compra a mí a través de un blog que es evidenscreens.blogspot.es, o personalmente. Yo trabajo aquí en Loja, yo estoy aquí en Loja, y entonces pues es fácil, soy una persona accesible, entonces puedo leer. Muchas gracias. Enhorabuena por esa obra sin duda importante y necesaria. Y bueno, creo que va a tener hoy un auditorio bastante joven. Sí, veo bastante gente. Muchas gracias.